Grupos de presión y Estado de Derecho. En esta ocasión hablaré de los grupos de presión y del Estado de Derecho. Me gustaría comenzar por aclarar qué son los grupos de presión y qué es el Estado de Derecho. Los grupos de presión son aquellos grupos de intereses organizados que no desean de forma directa el control del poder político, sino más bien solo buscan influir o presionar a los centros en la toma de decisiones, ya sea en el ámbito del legislativo o del ejecutivo, así como el de las diferentes organizaciones y administraciones públicas. Por lo tanto, se diferencian claramente de los partidos políticos, porque estos buscan directamente el poder político. Mientras tanto, el Estado de Derecho puede definirse como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, tanto públicas como privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, se exige que adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacia de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal. Ya que he diferenciado entre lo que es los grupos de presión y el Estado de Derecho, ahora responderé a 6 preguntas que considero sumamente importantes. Pregunta 1. ¿Por qué el Estado de Derecho no asume su papel y marca su separación de los grupos de presión o tensión? Porque los grupos de presión se fundamentan precisamente en un Estado de Derecho, donde hay reglas escritas en este ejercicio de poder político. Sin embargo, los grupos de presión buscan acceder al poder no como partidos políticos, pero sí buscan influir afectando la toma de decisiones de los actores importantes en el momento que están ejerciendo el poder político. Ejemplo de ello son los sindicatos, que es una organización integrada por trabajadores que buscan defender sus intereses. Cabe mencionar que los grupos de presión se manejan en aspectos como la corrupción, intimidación y la violencia. Ejemplo de ello es el crimen organizado, los cárteles, etc. Todos ellos tensionan a la sociedad, pero desafortunadamente no puede romperse el lazo existente entre ellos porque obedecen a un interés económico. Pregunta 2. ¿Cuáles son las diferencias entre el Estado de Derecho y los grupos de presión? Creo que una de las principales diferencias entre el Estado de Derecho y los grupos de presión es que los grupos de presión no desean de forma directa el poder político, sino solo buscan influir o presionar a los centros en la toma de decisiones, mientras que el Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, tanto públicas como privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia. Es decir, el Estado de Derecho sí busca el poder, o más bien, sí tiene el poder. Pregunta 3. ¿Existe en México el Estado de Derecho? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Definitivamente no existe un Estado de Derecho en México, porque como es sabido, en el Estado de Derecho todas las personas, instituciones, etc., están sometidas a leyes que se deben cumplir, exigiendo a la vez que se respeten los principios de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia, tanto procesal como legal. Ahora bien, en México muchas veces se viola la ley, existen un sinfín de privilegios, la corrupción predomina principalmente en el gobierno, nuestros derechos no son respetados como se debería, no gozamos de las oportunidades que nos merecemos y no somos escuchados. A los que más tienen, más se les da, y a los que menos tienen, más se les quita. En efecto, el gobierno protege los derechos de unos cuantos y permite la violación a otros, pues existe un interés de estatus social, diría yo. Pregunta 4. Si existe el Estado de Derecho, ¿cuál es su función actual? Aunque en nuestro país no existe un Estado de Derecho como tal, pero sí existen personas que hablan de él, la función del Estado de Derecho debe ser el proteger a todos,
no solo en leyes escritas o en los derechos fundamentales de todos, por ejemplo, el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad, entre muchos otros, sino más bien se debe castigar a todos los que violen nuestros derechos. Pregunta 5. ¿Qué mejoraría? Creo que el Estado de Derecho debe mejorar principalmente la justicia, para que ésta otorgue a cada quien lo suyo, y la Constitución, que por un lado dice proteger los derechos de los ciudadanos y por otro los limita y los llena de reglamentaciones excesivas, deberían reforzar ese aspecto. Ahora bien, considero que los problemas de inquisiciones que se dan en la actualidad son con justa razón, con la idea de que exista o se desarrolle un Estado de Derecho. Pregunta 6. ¿Qué debería hacer el Estado mexicano para hacer valer el Estado de Derecho? De manera general, el Estado mexicano lo conformamos la población, el gobierno y la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Por ende, cada uno de estos factores tienen una responsabilidad para hacer valer el Estado de Derecho. La población, en este caso los ciudadanos, no debemos permitir ningún tipo de atropello. Debemos, o más bien, tenemos que hacer valer nuestros derechos, respetar y apoyar a los grupos de presión. Por otra parte, el gobierno debe respetar los derechos humanos mediante las garantías existentes para la protección de los mismos. Debe, de igual forma, deshacerse de los privilegios, abatir la corrupción y hacer justicia. Finalmente, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos debe exigir el constitucionalismo democrático, los principios de la división de poderes, el principio de legalidad y las normas jurídicas deben ser viables y transparentes. Gracias.